Buenos días, jóvenes. Por favor, me confirman si se escucha bien. Hola, buenos días, Fátima. Lucerito. Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, Missy. Sí se escucha. Gracias, hija. Buenos días. Bien, en este momento les estoy compartiendo el PPT. Esta semana de repaso, pues contiene los 18 temas relevante de cada semana, por supuesto, porque por el tiempo no podríamos abordar todo. Lo relevante de la semana 1 es, pues, de hecho, las funciones del lenguaje, porque es bastante aplicativo. Ahí podemos relacionar las funciones del lenguaje con los elementos de la comunicación, ¿no es cierto? El lenguaje, jóvenes, sabemos que es una facultad, es una capacidad exclusiva de los seres humanos. Nacemos con esta capacidad y esta es la que nos permite poder adquirir, aprender, desarrollar sistemas lingüísticos. Podemos ser bilingües, políglotas, gracias a esta capacidad, ¿no? Ahora, si hacemos la diferencia con la lengua, diremos pues que la lengua se aprende, ¿cierto? Si usted quiere aprender, por ejemplo, el chino mandarín, el portugués, el francés, usted se matricula en un centro de idiomas, en un instituto y va a aprender esa lengua. Pero el lenguaje no se puede aprender porque el lenguaje es innato. El lenguaje no va a cambiar, pero la lengua va a cambiar. La lengua va a presentar variaciones, va a presentar dialecto. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? Bueno, la razón principal, la función principal del lenguaje es la comunicación. Y cuando nos comunicamos, tenemos diferentes propósitos. Al momento de comunicarnos, buscamos, por ejemplo, informar acerca de algo o de alguien de manera objetiva, ¿no? O de manera subjetiva. Si es una información objetiva, estamos en una representativa o referencial. Si es la información subjetiva, donde destaca el emisor, diremos que es expresiva, ¿no? Me siento muy apenada por la situación que atraviesa nuestro país. Muy apenada. Eso es una valoración personal, subjetiva, ¿no? Entonces, cuando decimos objetividad o subjetividad, ustedes lo relacionan con estas funciones. Representativa, ¿no? Es donde destaca el referente. En cambio, en la apelativa, buscamos dirigirnos al receptor para que éste actúe de una manera. Queremos llamar la atención del receptor. Entonces lo podemos lograr a través de un mandato, ruego, súplica o a lo mejor podemos lograrlo a través de una pregunta. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué temas has repasado? No sé si has repasado algún tema de gramática. Ese no sé si habrás repasado es una pregunta indirecta. Por otro lado, cuando decimos poética o estética, el elemento que destaca es el mensaje. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, porque utilizamos figuras literarias, ¿no? Buscamos rimas, metáforas, hipérbaton, buscamos recursos estilísticos para que ese mensaje sea bello, sea agradable. Y cuando decimos fática o de contacto, quien destaca es el canal. Queremos verificar cómo está el canal, si hay interferencias o no. En la metalingüística o metaverbal hablamos de la lengua. Utilizamos la lengua y hacemos referencia a la misma lengua. Por eso es metalingüística. Todo lo relacionado con la gramática. Por ejemplo,
La vocal I es alta cerrada. La palabra café es aguda, ¿no? Los verbos copulativos presentan complemento atributo. Son informaciones relacionadas a la lengua. Muy bien, esto sería lo relevante de la semana 1. Muchachos, en la semana 2 era analizar, estudiar, conocer la información relacionada con las lenguas. Hemos aprendido, hemos revisado juntamente con ustedes la información acerca de las lenguas en el Perú y hemos dicho que hay muchas lenguas, ¿no? Hay diversidad de lenguas. Hay lenguas amerindias, no amerindias. Dentro de las amerindias hemos identificado aquellas que, bueno, son originarias, también se llaman, ¿no? Dentro de las amerindias están pues las andinas, las amazónicas. Ahora, las lenguas están agrupadas por familias, también hay que recordar eso. Hablamos de 19 familias. Dentro de ello, 2 familias eran de la zona andina y 17 de la zona amazónica. La pregunta es, para que no sea esta clase meramente expositiva, porque después que dediquemos tiempo a la teoría, vamos a ir desarrollando la pregunta de cada semana. Justamente con esta exposición teórica se entiende que ya la práctica la debemos desarrollar sin ninguna dificultad. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuáles son esas familias? Esas 2 familias, por lo menos, de la zona andina. Activen el audio, muchachos, ya es nuestra última sesión, así que timidez lo dejamos a un lado y ya, vamos. A ver, quiero escucharlo. ¿Cuáles son esas 2 familias andinas? Quechua y el Arumis. Excelente. El quechua. El quechua tiene, bueno, es la denominación, incluye, tiene dentro de esta familia a la misma lengua con el mismo nombre, ¿no es cierto? Que es quechua. En cambio, el aru, muy bien, el aru tiene, incluye al aymara, al cauqui y al jácaro. Con ello, ahí hay 3 lenguas más el quechua. Hay 4 lenguas en la zona andina, ¿no? No olvidemos que el quechua es el más hablado y después le sigue el aymara. En la Amazonía hay 17 familias. ¿Tengo que aprenderme todas? No, pero sí saber las lenguas, al menos, ¿no? De manera general. Hay 3 lenguas muy representativas. Me estoy refiriendo a la Xáninca, que es la primera con más cantidad de hablantes, al aguajún o aguaruna y al shipibo-conibo. Estas 3, ¿a qué familias pertenecen? Primero, el Ashaninka pertenece al arawak, el aguajún o aguaruna pertenece al jíbaro y el shipibo-conibo pertenece al pano. Ahora, haciendo este recuento de las lenguas, justamente porque no hay pregunta de ese tipo, ¿no? Y la idea es activar sus conocimientos y recordándolos por si algo de esto nos preguntasen. Entonces diremos que el castellano tiene contacto con estas lenguas, así como ha tenido contacto con, desde sus orígenes, con otras lenguas. Esto ha generado que surjan los préstamos. Antes, recordemos que el castellano proviene del latín. El latín, que era la lengua hablada por los romanos, tenía 2 variedades, el latín culto y el latín vulgar. Era el latín vulgar el que había llegado a la península ibérica, donde se puso en contacto, ¿no es cierto?, en la península ibérica con el fenicio, el griego, el vasco, el íbero, celta, tartesio. Muchas de estas lenguas aportaron también al latín. Por ende, si el latín
vulgar es la lengua madre del castellano, se entiende que el castellano tiene algo de las lenguas prelatinas. El castellano, juntamente con las otras que son sus hermanas, ¿no? El francés, el portugués, el catalán, el italiano, etcétera, son conocidas como lenguas romances. Y si el francés tiene contacto con el castellano, van a entrar palabras de francés. Si el inglés tiene contacto con el castellano, igual. Por eso a las palabras de origen francés los llamamos galicismos y a los que son de origen inglés, anglicismos, ¿no? Ustedes tienen aquí la relación, no vamos a eh, reiterar lo que ya tienen en cuanto a la lista de palabras. Mencionarles que en latinismos ahí se destaca más del 70% del vocabulario del castellano, ¿no? Aquí hay más de palabras de origen latino. Luego tenemos del árabe, porque hubo un buen contacto, ¿no? Con los árabes. Y ellos eran expertos en las matemáticas, en la agricultura, la horticultura, por ende en el comercio también. Son muchas palabras de ese tipo los que han ingresado al léxico del castellano. Ahora, los americanismos también es importante. Hay muchas palabras que son de origen amerindio y que nosotros los podemos identificar con mucha facilidad. Es clásico, ¿no? Palabras como la pachamanca, la cancha, el oyuco, la llama, la alpaca, la vicuña, el jaguar, el ñandú, la quinoa, la kiwicha, la maca, etcétera. Muchos términos de origen amerindio. Creo que para la separata nos piden palabras del inglés, si no me equivoco. Bueno, te comento que no está acá en la lista, o sí está, ¿no? Sí está yogur, que es del francés, chef, que es del francés, fútbol del inglés, parque del francés. ¿Qué más? Algo nuevo. Brindis es del alemán, whisky es del inglés, alcachofa del árabe. Son una de las palabras que están en la práctica resaltadas, ¿no? Muy bien, dejamos de lado la semana 2 y nos vamos a concentrar en fonología. Ustedes saben que cuando hemos visto fonología, hemos clasificado en dos grandes grupos, ¿no? Segmentales y suprasegmentales. En segmentales, y consonantes. Y lo más relevante era saber los criterios. Hay vocales altas. Un criterio para decir que una vocal es alta es el desplazamiento de la lengua. Hay vocal alta, hay media, hay baja. Según el desplazamiento horizontal, hay hay vocales anteriores, centrales, posteriores. Y con respecto a las consonantes, era importante saber este cuadro, ¿no? El cuadro fonológico donde se está resumiendo el punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Si nos referimos al punto, por el punto de articulación, canta y carta, son alveolares. Por el punto, pesa, pesa,
bilabiales, ¿cierto? Una P, se opone a B. ¿Qué más en alveolares? Niño y nicho, por el punto de articulación, la ñ, el sonido cha, el sonido ya, de yuca, yate, son palatales. Casa y gasa, el sonido K, el sonido ja y el sonido ga son velares. Bien, ahí tenemos entonces el recuento para que ustedes puedan responder sin problemas lo relacionado a la pregunta por el punto de articulación. Pero si algo hubiese sobre suprasegmentales, bueno, ahí tendríamos que recordar ¿no? Tenemos el acento y el tono. Entendiendo que por acento fonológico por el acento podemos diferenciar esta palabra, ¿no? Público, público, publicó, canto, cantó, bailó, bailó, náufrago, naufragó. Y por el tono diferenciamos las oraciones. ¿Leíste esa obra? Ascendente, ¿no? La inflexión tonal. Y luego leíste esa obra. Ya está afirmando. Así nosotros podemos considerar que el tono va a diferenciar oraciones. Bien, muchachos. Ahora, vamos a ver la parte medular de la semana 4. Aparte de lo que hemos visto en los fonemas suprasegmentales, hay que enfocarnos en los grupos vocálicos. Recuerdan ustedes que hemos clasificado a las vocales como abiertas, según el grado de abertura, y cerradas, ¿no? En vocales abiertas nos referimos a la vocal A, la E y la O. Cerradas, la I y la U. Sí tengo que recordar eso, ¿por qué? Porque es lo que me va a permitir precisar qué secuencia se presenta si me dicen, por ejemplo, en una palabra como hoy. En la palabra como muy, ¿no? O la palabra fue.
Era importante entonces conocer la clasificación de las vocales porque entonces podemos decir, aquí hay una abierta más una cerrada y se pronuncia en una sola emisión de voz, al igual que muy. Aquí hay dos cerradas, pero que son diferentes. Y aquí hay una cerrada y una abierta. Esto corresponde a lo que llamamos el diptongo. En cambio, cuando tenemos la secuencia de 3 vocales, no se quiere resaltar ya. Cuando tenemos la secuencia de 3 en una sola emisión de voz, estamos ante triptongo, ¿cierto? Y la separación A con O al momento de pronunciar, diremos K, O, va. Voy separando de esta manera. Du, voy separando un, bi, ro, que tengo 2 vocales abiertas y 2 vocales cerradas. Vocales abiertas, como leer, son yato, ¿verdad? Pertenece al grupo de yatos simples. 2 cerradas, U con U, 2 cerradas, o puede ser I con I, eso también corresponde al yato. Eso es grupo heterosilábico. ¿Por qué es importante enfatizar la clasificación de simple y acentual? Porque sí hay diferencia entre estas, ¿verdad? Cuando es acentual, es la vocal cerrada, que puede ser la I o la U, la que recibe la mayor fuerza de voz. Entonces acá, de hecho, es la U y se separa de la abierta. Y aquí habría dos, ¿no? La abierta se separa de la cerrada y la cerrada de la abierta. A esto es lo que llamamos el yato acentual. Listo, muchachos. A ver, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Todo claro, Miss. Sí, gracias. Ahora, vamos a ver la parte de normativa, ¿no? Uso de letras mayúsculas y minúsculas. Creo que si decimos Pedro, Sara, Roberto, Quispe, Rodríguez, nadie tendría duda porque son nombres, apellidos que lo vamos a escribir con mayúscula, ¿no? En cambio, cuando nos presentan casos donde el apellido comienza con preposición, ahí sí hay que prestarle atención. Si está el nombre de pila, la preposición va con minúscula. Si no está el nombre de pila, a ver, vamos a poner por acá el alumno de la torre. Él voy a corregir. Ya no está José. Ahora digo alumno. Alumno no es el nombre. Ahí es donde necesito que ese apellido vaya con una D mayúscula. Ahí sí es un condicionante la presencia o no del nombre de pila. Eso, por favor, hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? José y la preposición minúscula. Ya no está el nombre de pila mayúscula, la preposición. Pero si un apellido empieza con artículo, este siempre va a ir con mayúscula.
siempre. ¿Qué más? Lugares. Bueno, todo lo que tenga que ver con nombres propios de ciudades, de países, de ríos, de lagos, va con mayúscula. Solo mi recomendación sería que tengas en cuenta aquellas palabras que forman parte de nombres propios y otros contextos en que no. Por ejemplo, norte, sur, van a ser en otros contextos eh, puntos cardinales y entonces ya no va con la mayúscula. En planetas, todos los cuerpos celestes, galaxias, estrellas, constelaciones, mayúscula. Cuando se refiere a ver, ¿esto qué es? Obras de creación, la primera palabra con mayúscula, ¿verdad? En obras de creación artística. Entonces diremos, por ejemplo, en el caso de la palabra la vida es sueño, la primera con mayúscula, ¿no? Cuando decimos Doña Bárbara, Bárbara es nombre propio. Si tengo nombre propio o nombre de lugar, también tiene que ir la mayúscula, porque no está condicionado simplemente que vaya la primera, sino como forma parte de un nombre propio, va mayúscula. Agrupaciones, partidos políticos, nombre de instituciones y en ciclas nosotros habíamos precisado dos casos, ¿no? Primero que una cicla es lo que se lee letra por letra, ¿no? Por eso decimos DNI o decimos BCP, NMSM. Esto es cicla, porque se lee letra por letra. Pero yo podría leer también, en el caso de que ahora se presente la sílaba de corrido como una palabra. Y puedo decir Minedu, Reniec, Sedapal, etcétera, OMPE, ¿no? Yo lo leo como una palabra, a eso se llama acrónimo. Entonces, la regla es que si tengo una palabra, en este caso acrónimo, y son más de 4 letras las que conforman esa palabra, como Minedu, acá tenemos 6, Reniec, también hay 6, Sedapal tiene 7, solo la primera. Pero si tengo 4 o menos, pues todas con mayúscula. No, eso es importante recordar con respecto a cicla. Cicla y acrónimo. Entonces, repito, acá lo primero era cicla, ¿no? Cuya lectura es letra por letra. Bien. Y los grandes movimientos como Renacimiento, Romanticismo, Barroco y Neoclasicismo. Ahora, hay adjetivos que pueden acompañar a estos grandes movimientos. En el caso de barroco español, por ejemplo, español está con minúscula. Y también relacionado a los grandes movimientos o los acontecimientos históricos, diremos que tiene que presentarse con mayúscula tanto el adjetivo como el sustantivo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Industrial. Solo con una precisión con esta palabra. Revolución francesa
No te olvides que esto sí va con minúscula, porque es un gentilicio. Esto tiene que ser con minúscula siempre y cuando sea un adjetivo gentilicio. Hay palabras en el caso de guerra que han formado o que ya son nombres comunes, como Guerra del Pacífico. Guerra de los 100 días, Guerra de los 6 días, donde la palabra guerra pasa a ser nombre genérico, ¿no? Y por ende se escribirá con letra minúscula. ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces espero que esto les sirva para responder esta pregunta de mayúsculas. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo expuesto. Chicos, ¿todo No, claro? Miss. Ya, Sí, Miss, creo que sí. Ujú. gracias. Bien, entonces ya está la aclaración. Bueno, acá solo una recomendación. El acento nos permite clasificar a las palabras en 4 grupos. Tienes que recordar la regla general. En la regla general solo precisamos agudas y graves porque las esdrújulas y sobresdrújulas siempre se van a tildar, así que ahí no te compliques. En las agudas, recuerda que le vas a colocar tilde cuando la palabra termina en NS vocal. Pero ten mucho cuidado cuando tengas grupos consonánticos, como mamuts, robots. ¿Por qué? Porque si tienes grupo consonántico, TS, por ejemplo, no le vas a colocar tilde. O como también cuando la aguda termina en una Y, ¿no? En las graves, vamos a colocarle tilde siempre y cuando la palabra no termina en NS o vocal. Por ejemplo, césped, cárcel, palabras como árbol, dólar, etc. Y se va a colocar tilde si termina en grupo consonántico. Es la inversa de las agudas, ¿no? Comics. A ver, voy a hacer por acá una pequeña. Pero, ¿qué pasa si tengo una palabra como vía, maíz? Más notorio con esto, ¿no? Para que esto vaya con tilde, obedece a hiato acentual. Primero, vía es una palabra grave, termina en vocal. No debería colocar tilde, pero le he colocado por el hiato acentual. Maíz es una palabra aguda, termina en Z. No debería colocar tilde, pero va por hiato acentual. Y si le coloco tilde en hiato acentual. ¿Qué más? A ver. Con esdrújulas, ya sabes, siempre se tildan. Pero me preocupa esto, a ver. Cuando tengas, a ver, ¿qué contexto? Ah, ya, palabras que terminan en mente, ¿no?
Miren, muchachos, en este caso hay que recordar la palabra fácil es un adjetivo y como tal no llevaba tilde. O sea, antes de la derivación, perdón, llevaba tilde. Vamos a hacer, hago la corrección. Fácil llevaba tilde porque era una palabra grave, ¿cierto? Entonces decíamos así. Justificamos por qué lleva tilde porque es una palabra grave. Si le añado el sufijo mente, se ha convertido en un adverbio. Entonces, cuando tengo estas palabras que terminan en mente, no podría yo identificar si es aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Eso no va, así no se podría, ¿no es cierto? Porque son dos palabras, o mejor dicho, son dos acentos que aparece en la palabra. Dos acentos, ya que mente tiene un acento como sufijo derivativo y fácil tiene un acento, era el adjetivo inicial con tilde por ser grave, pues acá no sirve lo que hemos dicho de las reglas generales. Entonces, ¿qué se hacía? Analizar antes de la derivación qué clase de palabra era. ¿Se tildaba o no se tildaba? Cortés. Sí se tildaba porque era una palabra aguda. Lo unimos con el sufijo mente, conserva. Tiene que estar. En portalámparas son palabras compuestas, ¿no? Acá 22, palabra compuesta, pero ¿qué se hace? Hay que ver dónde recae la mayor fuerza de voz. O sea, a la palabra compuesta hay que analizarla como si fuese simple. Por lo tanto, diremos portalá. Ah, acá está la mayor fuerza de voz. Lam significa que es una palabra esdrújula. Y todas las esdrújulas se tildan. 22 es una palabra aguda, termina en S. Cuando las palabras compuestas están unidas con el guión, a cada uno se aplica la regla. Árabe por esdrújula, israelí por aguda. Teórico por grave y práctico también por grave. Por esdrújula, por esdrújula. Teórico por esdrújula y práctico por esdrújula, ya que todas las esdrújulas se van a tildar. Bien, estas formas hay que recordarlas para que no nos sorprenda nada y no te olvides pues que hay una lista de monosílabos que nunca se van a tildar. Es los monosílabos di, vi, vio, dio, fe, ¿no? Esta lista no se va a tildar. ¿Listo? Muchachos, ahora sí. A ver, de repente surge por ahí alguna pregunta. Todo claro, Miss. Gracias, hija. Ya, muy bien. Entonces, aquí nunca tilde, ¿ah? No se tildan. Ya está. Vamos a pasar a lo que corresponde a morfema, morfo y alomorfo. Eso tiene que ver con el capítulo de morfología, ¿no? En morfología, nosotros hemos analizado el concepto de morfema y hemos dicho que se entiende por morfema como la unidad mínima significativa. Los significados son abstractos, mentales. Entonces, tiene que haber alguna forma de
materializarse, de expresarse. Claro. Y eso es a través de un morfo. Un morfema se concretiza, se materializa a través del morfo. Puede haber diferentes morfos, diferentes formas para concretizarse ese concepto, ese morfema. Ya, solo con este grupo, por ejemplo, podemos decir la palabra justo en su negación lo haría insertando el in. Prudente lo haría con el prefijo im. Anormal, leal, desleal. Acá vemos que son formas, morfos distintos. Si son distintos, por lo tanto, vamos a estar en alomorfos. Alo es diferente, morfo es forma. Eso es lo que se aplica acá. Para gentilicio tengo 1, 2, 3 maneras de expresar la procedencia, el gentilicio. Igual para plural, la S y la ES. En cualidades también. Esos son distintas formas, ¿no? Por eso vamos a decir que hay alomorfos. ¿Qué más? De pronto se me ocurre que de repente no te preguntan nada de esto. Podría ser por procesos de formación de palabras. Ya, se me ocurre, ¿no? De repente puede ser procesos de formación. Hay que recordar, corta uñas está teniendo 2 raíces, lo que significa que es una palabra compuesta. 7 mesino tiene raíz, raíz más una derivada. Y tú recuerdas cuando había raíz más una derivación, eso es parasíntesis. La palabra cuyada tiene la raíz y a eso se le ha incorporado el sufijo derivativo. Proceso, derivación. ¿Me pueden ayudar ustedes con las restantes? A ver qué cosa sería esto. P, N, P. ¿Qué proceso es? Chicos, ¿cómo se llama? Cuando se lee letra por letra. Sigla, Miss. Claro.
Es un proceso. PAG, ¿qué cosa es? Acortamiento, Miss. PAG es de página. Ese es otro proceso llamado abreviatura. Claro que nosotros hemos visto acortamiento, pero es diferente de la abreviatura. El acortamiento es esto. Eso sí es acortamiento. Ya, no se olviden que la abreviatura también es un proceso, solo que no los enfatizamos, ¿no? Pero es un proceso. ¿Y qué cosa es gatos? Derivación. Ah, eso es importante, ¿ah? Gatos, lo que tiene solamente es la raíz gat, luego tiene género y número. Y el género y el número están dentro de los flexivos. ¿Y qué cosa será SIDA? Muchachos, el repaso es para ustedes. Colaboren. ¿Qué cosa era? Acrónimo, Miss. Acrónimo. Excelente. Bueno, ya con eso nos hemos asegurado de cualquier pregunta relacionada a procesos de formación. La homonimia. Homo igual. Vamos a encontrar una igualdad en la pronunciación, una igualdad en la escritura. ¿Podrías ¿Sí? repasar la página número 13 para tomarle captura? ¿Esto? Sí, Miss. Allá. Listo, Miss, gracias. De nada, hija. En homonimia les decía que vamos a encontrar palabras que se escriban igual o que se pronuncien igual. Se pronuncia igual. En realidad todas se van a pronunciar igual, ¿ya? Así que ahí no hay sorpresa. Van a ser homófonas. Va a haber palabras. A veces podemos encontrar palabras que se escriben igual y se llaman homógrafas. Bueno, chicos, ahí no hemos dicho casi nada, porque lo más importante en la homonimia es la clasificación. Si las palabras pertenecen a diferentes clases, vota por ese candidato. Verbo, ¿no? Y una bota negra, una bota de cuero, sustantivo. Por eso es parcial, porque son de distintas clases. En la absoluta, grabar verbo, grabar verbo. Bueno, son palabras homófonas, es lo más importante. Y pertenecen a la misma clase. Puede ser nombre, nombre, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo. En la paradigmática siempre va a ser el verbo, pero un único verbo. Es decir, yo puedo tener la palabra, por ejemplo, el verbo estudiar, ¿no? Juan estudiaba
yo estudiaba. Estudiaba es lo mismo, pero el significado se hace diferente porque Juan es tercera persona y yo es primera persona. Así hablamos de una homonimia paradigmática. Puede cambiar la persona, puede cambiar el tiempo, puede cambiar el modo, y por eso es que lo conocemos como paradigmática, porque solo los verbos presentan eso. Ya, creo que eso sería en esta semana relevante. Ahora vamos a la frase nominal. Lo que tienes que saber de la frase nominal es reconocer frase nominal. Tienes que saber la clasificación y tienes que saber la función. Ya, me tomo mi tiempo y presento justamente lo que intuyo que es importante. Así que colabora primero conmigo porque de nada sirve que yo te diga la respuesta cuando lo ideal es que ustedes primero participen. ¿Ok? A ver, vamos a analizar. Preguntas puntuales. En frase nominal, ¿qué hay que saber? Hay que saber identificar frase, clasificar y sus funciones. Entonces te pregunto, a ver, en uno, ¿cuántas frases nominales hay? ¿De qué clase y qué función cumple? ¿Cuál en la 2? Si tú me respondes eso, vamos a estar muy bien. A ver, te doy chance. Son 3 preguntas. ¿Cuántas frases? ¿Qué clase de frase nominal? ¿Y qué función cumple? ¿Ya? Tómate tu tiempo, pero responde.
¿Listo, chicos? A ver, díganme, ¿cuántas frases nominales tiene la oración 1? Chicos, si ustedes colaboran, va a ser más interesante. A ver, por el chat no me han escrito nada. Activen el audio, no tengan temor. A ver, si yo presento el ejemplo, yo ya sé la respuesta. Lo ideal es que tú practiques. A ver, si te preguntan sintaxis, frase nominal, ¿cómo respondes? ¿Cuántos hay? Repito, por favor. ¿Cuántas frases nominales? Bueno, entonces vamos a cambiar la dinámica. Voy a limitarme exclusivamente al PPT. No tiene sentido crear otros ejemplos. Igual no da Tres, resultado. Vamos a ver. Primer caso, una frase nominal cuyo núcleo es el sustantivo fin. De semana es el modificador indirecto, porque es una frase preposicional. A esto se le llama frase nominal compleja y funciona como circunstancial de tiempo. Es compleja porque tiene MI. ¿Quién es el MI? El MI es esto. O sea, más repaso no lo vas a encontrar. María y Pedro son dos nombres. Hay dos núcleos, por lo tanto, se llama frase nominal compuesta y funciona como sujeto. Visitar, verbo transitivo. La ciudad donde nació su primer hijo. Todo eso es una frase nominal, donde ciudad es el núcleo y esto es el modificador indirecto. ¿Por qué? Porque es una subordinada adjetiva y funciona objeto directo. Yo hubiese querido que así diesen la respuesta, muchachos. Pero bueno, a ver, en la 2, ¿cuántos hay? ¿De qué tipo? ¿Y qué función cumple? Bueno, tendré que desarrollarlo solita, pues no hay de otra. Elba, núcleo, sustantivo. La profesora de lenguaje es una aposición. Las aposiciones funcionan como modificador indirecto. Por lo tanto, esta es una frase nominal compleja. Ahí está el MI. ¿Y cuál es su rol? ¿Qué función cumple dentro de la oración? Es el sujeto
Les es un pronombre. Y el pronombre es núcleo de FN. Desea que éxitos, otra frase nominal. Pero ¿cómo funciona? Ahí está. Como desea es un verbo transitivo, tiene OD. Éxitos es OD y les es el OI. A quien yo me dirijo. Por lo tanto, vendría a ser el vocativo. ¿Es una frase nominal? Claro, donde el núcleo es alumnos y del aula 7.1 es el modificador indirecto. Esta sería una linda pregunta de admisión. Lindísima, porque mide todo. Frases nominales, ¿cuántas? Y para eso tienes que saber teoría, pues, ¿no? Saber que el pronombre y el sustantivo son núcleos. ¿Qué más? Tienes que saber clasificarlos y sobre todo su función. Y sintaxis siempre preguntan en admisión. Vocativo. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Sí, me hizo una pregunta, ¿por qué no la profesora de lenguaje no puede ser un enunciado nominal? Es que hay un núcleo, hija. Este es una FN, pero que funciona como modificador indirecto. Entonces, yo no podría, es como por ejemplo, cuando digo el fin de semana, semana también es un nombre, pero yo no cuento separado esto, una FN y fin otra FN. No, no lo cuento así porque están conectados a través de la preposición, o sea, tienen menor rango que el núcleo. Entonces lo cuento como uno solo. Igual acá, profesora de lenguaje es una FN apositiva. ¿Y cuál es su función? Modificador indirecto. El modificador indirecto está ligado a este núcleo que es ELVA. Por lo tanto, esto vendría a ser una sola frase nominal que se llama FN compleja. ¿Por qué compleja? Porque esto es el MI, ¿no? O sea, lo que está de verdecito. ¿Se entiende? Sí, Miss, muchas gracias. Si le piden contar al modificador indirecto, pues fórmenlo parte. O sea, si hay que contar en funciones. ¿Y cuál es su función? Sujeto. ¿Cuál es su función? O I o D. Así hay que analizarlo. Por ejemplo, acá aula 71 es una FN, pero yo no lo voy a contar aparte, porque esto está ligado al núcleo. Listo. Eso es lo que te pide esto, ¿no? Solamente que acá, bueno, te pide simple cuando tiene un solo núcleo, compuesta cuando tiene dos núcleos, compleja, lo que te he dicho por acá, compleja, todo lo que está con verdecito son sujetos, perdón, son frases nominales complejas, porque tienen modificador indirecto. Y si no tiene modificador indirecto, se llama incompleja. Ya está.
los determinantes van a funcionar como modificadores directos. ¿De quién? De un sustantivo. Y son de 4 tipos: artículos, posesivos, demostrativos y cuantificadores. ¿Qué me preocupa de esto? Que aparezca formas similares y que no sea un determinante. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a contar como 1 y acá como 2. A ver, muchachos, ahora sí, díganme cuántas o cuántos determinantes de todos los tipos hay en ambas oraciones. El total. Sumen todos los determinantes. Cuatro, profesora. Perdón, ¿cuánto? 4. 4 en total. Ya. ¿Qué más? A ver. Los demás, todos coinciden que hay 4. Sí, profesora. Ahí va uno que se llama posesivo. Aquel es otro. Se llama demostrativo. ¿Y qué es este mío? Ese mío no es determinante. ¿Por qué? Porque este es un pronombre. ¿Ve? Se parece. Entonces, si les preguntan algo de esto, tienes que acordarte que los determinantes acompañan a los sustantivos. En cambio, los pronombres van a funcionar como núcleos de frase nominal. O sea, un pronombre no es modificador directo de un sustantivo. Eso tienes que saber. Nada más y se acabó. Este obsequio, este, es un determinante. Porque modifica obsequio. Tuyo no es nada, o sea, no es determinante, es un pronombre. Me lo dijo tu hermano. Muy bien, los felicito. Hay 4, ¿no? Excelente. ¿Ya? No te preocupes, esa es la idea. Ahora vamos a ir al otro tema. Las frases verbales. El núcleo es un verbo y hay 2 clases de frase verbal. Hay frase verbal atributiva y hay frase verbal predicativa. La atributiva tiene verbo copulativo más un atributo. La frase verbal predicativa tiene verbo predicativo más complemento. Pero ese complemento está entre paréntesis porque es opcional. Bastaría con el verbo. Pero si el verbo es transitivo, sí necesita OD, obligatoriamente.
Circunstancial, eso puede o no aparecer, no pasa nada. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para decirte que hay dos clases de predicado. La frase verbal atributiva va a funcionar como predicado nominal. Se distorsiona, qué barbaridad. Oh, ya se malogró. Ya, hasta, ¿ves? Se puede. Predicado nominal. Y la frase verbal predicativa funciona como predicado verbal. ¿Ya está? Listo. Ahora, ¿esto en qué te va a ayudar? Para cualquier pregunta. Si te dicen, marca la alternativa que presenta oración de predicado nominal o predicado verbal, o si te piden frases. Hay solamente dos clases de frases verbales, ¿no? Atributiva y predicativa. Los adverbios. Bueno, en adverbios, ¿qué te pueden preguntar? Posiblemente que te presenten circunstanciales, pero que no son adverbios. Yo les he enseñado en clase todo, muchachos. O sea, si ustedes han seguido la secuencia de la explicación, no habría ningún problema. El adverbio es una palabra y su función es ser circunstancial. Si digo mañana descanso, mañana, eso es adverbio de tiempo y funciona como circunstancial de tiempo. Pero si yo digo, el jueves descanso, el jueves es frase nominal. Esa frase nominal funciona como circunstancial de tiempo, pero no es adverbio. Eso, grábate eso. Aquí están los chicos perseverantes. ¿Dónde? Aquí. Es un adverbio de lugar. Pero si digo, en este salón están los chicos perseverantes. En este salón es una frase preposicional y funciona como circunstancial de lugar. Quiere decir que el adverbio no es la única palabra que funciona como circunstancial. ¿Listo? Ahora sí. Puedes hacer captura porque no hay más que decir. Los adverbios los vas a reconocer por su significado, ¿no? Por ejemplo, bastante. Ella estudia bastante. ¿Cuánto? Bastante cantidad. Pero si digo, tiene bastante carga laboral. Eso es otra cosa. ¿No? Tiene bastante carga laboral. Este bastante se refiere a carga, ¿no? Por lo tanto, es un modificador directo. Se llama determinante. Pero si digo trabajó bastante, bastante es un adverbio. ¿Listo? Bien, muchachos. No hay tiempo para más. Vamos a correr un poco más. Si tienes pregunta, por favor. La idea no es correr, sino que me preguntes y que se entienda. ¿Qué tal? ¿Está claro? Profesora, disculpa.
Tengo una duda sobre Sí, lo que es complemento y lo que es circunstancial. Usted dice que eso no es lo mismo. no. Se llama complemento circunstancial. Hay complemento circunstancial. Lo que he dicho que no es lo mismo es adverbio y circunstancial. Ayer, Ah, un adverbio. Ayer saludé a mi tío por su cumpleaños. ¿Qué cosa es ayer? Es un adverbio de tiempo. ¿Cómo funciona? Como circunstancial, complemento circunstancial de tiempo. Pero si digo el lunes, saludé a mi tío, ¿qué es lunes? Frase nominal. ¿Y la frase nominal cómo funciona? Eso es lo que he dicho. No es lo mismo decir circunstancial, decir adverbio. Adverbio es una clase de palabra. El complemento circunstancial es una función que lo puede cumplir la FN, la frase preposicional o el mismo adverbio. Ahora sí, ¿te entiende? sí, profesora, gracias. Listo. El predicado dijimos que hay dos clases, ¿no? Hay predicado nominal y predicado verbal. Diremos que es verbal si el verbo es predicativo y predicado nominal si el verbo es copulativo. Ahora, en cuanto a las clases de complementos, el atributo solo aparece cuando el verbo es copulativo. Y todo lo demás, predicativo, directo, agente, con verbos predicativos. ¿Y cuáles son esos verbos predicativos? Todo aquello que no sea copulativo. O sea, el verbo ser es copulativo, estar es copulativo, parecer es copulativo. Esos no pueden estar. Cualquiera puede ser caminar, correr, bailar, jugar, saltar, etc. Las oraciones, según el tipo de predicado, es decir, según el verbo, pueden ser activas. María prepara el desayuno. Pasiva, el desayuno es preparado por María. Transitiva, cuando tiene OD, Juan lavó el auto. Intransitiva, Juan viajó, no tiene OD. Reflexiva, la misma persona realiza algo. Juan se afeita. Él mismo, a sí mismo. Juan y su novia se aman mutuamente. Eso es recíproca. Impersonal, está lloviendo. Ha garuado. No hay sujeto. Pasiva refleja, se rompieron los vasos, se mancharon las cortinas, se rajaron las paredes. Eso vendría a ser Profesora, pasiva refleja. Dígame. buenos días. En la recíproca no entendí mucho, es cuando llego, La recíproca es una acción mutua. Cuando dije Juan y su novia se aman, ¿Mm? Juan ama a la novia y la novia tiene que amar a Juan. Por eso es recíproco. Si no, no. Si solamente digo Juan ama a su novia, eso es transitivo. Pero si ese sentimiento es correspondido, la novia también ama a Juan. Y por eso digo, Juan y su novia se aman, eso es mutuamente. Todas las reflexivas y todas las recíprocas deben tener verbo transitivo. O sea, en una reflexiva tiene que ver OD, en una recíproca tiene que ver OD. Y impersonal tiene que tener MI, ¿no? Impersonal no deben tener sujeto. No deben tener Im- sujeto. nunca. Eso es impersonal. No debe tener sujeto. Y última, profesora, en la pasiva refleja.
¿Cómo sería? Un ejemplo. La pasiva refleja siempre tiene el se, el verbo en plural. Dije como 3 ejemplos. Se rompieron los vasos, Sí. se rajaron las paredes. Solo por el C. No solamente por el se, sino que el verbo tiene que estar en plural y la FN en plural, porque se entiende que la FN este es el sujeto y concuerda con el verbo. Las paredes se rajan solitas. Los vasos se rompen solitos. ¿Sí? Ok, profe. Esa es la forma. ¿Y Excelente. en qué caso no se puede aprovechar un pasivo reflejado? A ver, perdón, no entendí tu pregunta. ¿Cómo? ¿Y en qué caso no se da una pasiva, profesora? ¿En qué casos no se da una pasiva? ¿Pero a cuál de las pasivas te refieres? ¿A una pasiva de esto o a una pasiva refleja? Refleja, Miss. Es que su forma no va a ser una pasiva refleja si es que no tiene el se. Esa es la fórmula de la pasiva refleja. El se más el verbo en plural y la FN en plural. Profesora, Y si, Y si no tiene el se será otro tipo, ¿no? Yo digo, Luis rompió los vasos. Será una oración activa, será una oración transitiva, pero no será pasiva. ya entendí, Miss. Muchas gracias por esa duda. profesora, Sí. en activa podría ser o sea, activa es cuando está que realiza en ese momento, ¿no? Y creo que la pasiva es cuando ya pasó, ¿no? No, la pasiva es cuando el sujeto recibe. Luis pintó la pared. Luis hizo algo, pintó la pared. Ahora en la pasiva, la pared fue pintada por Luis. Esa es la pasiva, hijo, porque tiene complemento agente. La Ah, pared ya, pues. recibe la acción. ¿Y cuándo era cuando era una acción que era realizada en ese momento y otra que ya pasó? ¿Ahí cómo se llamaba? Ah, eso es el aspecto perfectivo, Ah, imperfectible. imperfectivo. Eso es Ya. cuando yo digo, dicto clases, la acción no termina. Dicté clases, ya terminó, o dictaba clases, ya terminó, pero como es un pasado imperfecto, el aspecto también se llama imperfectivo. No sé si por ahí va lo que quiera recordar. Sí, sí. Sí, profesora, Ya, ahora sí ya me quedó chévere, duda. Gracias. ya, listo. Ay, como quisiera extender el tiempo, chicos, pero como ven, nos queda cortito. Pero algo de lo que estamos viendo te va a venir, eso está clarísimo. No hay que ser Agatha Liz, ¿no? Porque son temas que están dentro del sílabo, así que repasen, repasen. La oración compuesta por subordinación, ¿no? Es de 3 tipos. Nosotros hemos enfatizado cada uno, por eso les digo, si en clase has estado atento, nada te debe sorprender, nada, porque tu teoría está bien clarita. En sustantiva, acuérdate las funciones. Un sujeto, encuentras una subordinada en función de sujeto, eso es sustantiva. No puede ser adjetiva, no puede ser adverbial, porque un adverbio nunca es sujeto. Un adjetivo nunca es sujeto. Atributo o de son funciones de la subordinada sustantiva. Y cuando encuentran complemento es que siempre tiene que haber preposición. Si no hay preposición, no hay complemento. ¿Ok? Ya, ñaños, no hay tiempo para más. Me encantaría explayarme. Y dentro de las adverbiales, ¿qué tienes que saber? Obligatoriamente tienes que saber la clasificación. Si tú encuentras una subordinada que indique finalidad, eso es adverbial. Si encuentras
una que indique modo, pero ojo, tienes que ser bien analítico, pues. Trabajó bien. Ah, profesora, hay modo. Ah, entonces es adverbial. No, porque la oración no es compuesta. Tú tienes que ver que hayan dos verbos, ¿no? Trabajó bien, eso es oración simple. Pero si digo trabajó como tú le ordenaste, ahí sí es compuesta. Y ahí sí es subordinada, como tú le ordenaste. Entonces, consejito, consejito, apréndete la clasificación. Mira, hazle una captura y apréndete. Apréndete la clasificación. Ñaños, para cerrar, los signos de puntuación. Eso es un tema clave. ¿Por qué? Porque el alumno que ingresa a San Marcos tiene que saber puntuar. Tiene que saber utilizar los signos de puntuación, las mayúsculas, tiene que saber el acento. Entonces, las comas. Para lograr el éxito, una coma hiperbática. Es necesario tener estudios, saber más de un idioma, esos son comas enumerativas. El punto y coma une las yuxtapuestas, ¿no? Ramiro atendió a los estudiantes, Estefanía atendió a los padres. Hay una coma elíptica. Los dos puntos básicamente para causa, efecto o citas textuales. Y por último, mira, me queda una práctica, por eso estoy corriendo, los conectores discursivos para poder ordenar nuestras ideas, el mensaje. Tenemos antes que nada, en primer lugar, para empezar, de ordenación. Causal, ¿no? Expresamos un motivo. Tengo que apresurarme porque me falta responder 18 preguntas. Causal. De digresión, ya sabemos que interrumpe el discurso, interrumpe aparentemente o rompe el hilo del discurso para introducir una idea que no guarda mucha relación con lo principal. A todo esto, por cierto, entre paréntesis, etc. Bien, ñaños, entonces aquí dejamos la teoría y vamos a ir a la práctica. Ya. Les voy a conceder un par de minutos para que ustedes resuelvan y después vamos a hacer una maratón. Vamos a correr. Me gustaría, eso es subjetivo. La palabra si empieza es compuesta, habla de la lengua, metalingüística. En la 3 es mensaje objetivo y la 4 es apelativa. Con eso, ñaños, la clave, ¿cuál sería? La C. Chévere. Yogur francés, chef francés, por lo tanto son galicismos. Fútbol inglés, parque francés, barman del inglés y blanco del germánico. Esa es la clave. Brindis es alemán. Whisky del inglés, rehén árabe y alcachofa árabe. 3. En la 1 hay más alveolares. En la 2 tienes estos sonidos de la ñ, la che, la elle, son palatales. Pamela, tienes una P, tienes una M, una B, son bilabiales. Jorge, ja, el sonido ja, recogió, ja, la fricativa velar. Agua, tienes la oclusiva, ja, ja, tienes la fricativa, que son
velares. Por lo tanto, en la 3 ñaños, la clave sería enano. En 1 ya sabes, la N, la L, la R, la S son alveolares. Geografía, aquí hay un hiato simple y un hiato acentual. Al igual acá, geografía, hiato simple y hiato acentual. El resto es diptongos. Voy a resaltar los diptongos y los vas contando. Ñaños, con eso, ¿cuál es la clave? Ayúdame. Dieciséis diptongos. Ya, la C, ¿no? Gracias. Y hay 2 hiatos acentuales. IA de geografía y geo. Ahí hay simple EO, geo. Septiembre. No te olvides que los meses, estaciones, días de la semana, religiones, cargos públicos, religiosos van con minúscula. Esto tiene que ser minúscula, Luis de la Mata. ¿No? INAVEC solo la primera, porque este es un acrónimo. Cuaternario minúscula. La clave es la C, porque hay una asignatura y nombre de una carrera. Los meses no van con mayúscula, ¿no? No, nunca. Meses, estaciones, días de la semana. Ya, 5 la C. En la 6, esa está fácil, la 6. Solo guíate por aguda. La única, a ver, como aguda empieza, Perú. Esa es la clave. No hay mucho que buscar. En el Perú, ¿no? Cárceles, esdrújula. 6, la D. Te piden el orden nada más, ¿no? Y empezabas al ojo, descartabas porque patójon es esdrújula. Bueno, postural es aguda, pero por acá se iba, ¿no? Porque mareos es grave y acá te pide que termine en aguda. 7. Vecina, termina en A. Gallina, ina. Ina es la marca del femenino. Y en vecina, A es la marca de femenino. Son diferentes maneras. Lo que no pasa con serpiente, hueso, la manera de pluralizar es SS, no ha cambiado. Pero en la C sí se ve el cambio. Profesor, o sea que alomorfos es cuando la manera de pluralizar cambia. Cuando son distintas maneras. Si yo digo pared, paredes, S. Casa, casas, S. Ese es un alomorfo de plural. Hay alomorfo de negación, hay alomorfo de género. En este caso vemos diferente, ¿no? Mi vecina, y si hubiera dicho, mi vecina ayudó a aquella alumna. Alumna A, vecina A, ahí sería que no habría alomorfo, porque sería AA, pero acá tenemos INA. Y la Ok, A profesor. son diferentes maneras. 7 la C. 8, ¿a qué hora? Hora es parcial porque pertenecen a diferentes clases. En cambio, trabaja es paradigmática. As es
homonimia absoluta. Vasto, vasto son adjetivos, absoluta. Bote, bote, absoluta, porque son de la misma clase. Una frase nominal compleja está en la E. ¿Por qué? El segundo concierto de Juan Luis Guerra. El núcleo es concierto. Y de Juan Luis Guerra, ese es el modificador indirecto. Por eso es compleja. En todos no se dio, solamente son incomplejas. Perdieron la vida, es una FN. El aeropuerto es otra FN. A ver, busco determinantes. El ya, a ver, cuenten. Ahí están todos los determinantes. 7. 7. La E. Muy bien. Ya. Yo creo que nos va a alcanzar el tiempo. Ahora sí, con calma, a ver. Hasta ahí hemos avanzado. Nos pide atributiva. Fueron ovacionados, ovacionar es el verbo. Premiado es el verbo principal. Trabajando principal, comprado principal, pero acá Claro. sido es el principal. La clave es la E. Ya. A ver. La D. No es negación, siempre tiempo, bastante cantidad y quizá duda. Ujú. Entonces, en la 12, Dedo. dedo, ¿no? Muy bien. Ya, analicen bien cada uno, a ver qué hay. Ya, más complementos y que sean diferentes, ¿no? O sea, complemento directo, indirecto, circunstancial, atributo, que sean diferentes. Acá hay uno directo y acá hay un atributo. Hay dos.
Aquí hay uno, atributo, y aprovecha la que es directo. Hay dos. Ogro, aterrador, atributo. Tranquilo es predicativo y en una ciénaga circunstancial. Hay tres y son diferentes. Todos debemos tratarnos, nos objeto directo con dignidad y respeto circunstancial. Dame, oí, les, oí, balón o de, y todo mi talento o de. Pareciera que hay cuatro, pero no son diferentes. Oí o de. Entonces solo cuento dos. La que tiene más es la D. Perdón, la C porque tiene tres. Ah, chimbo, ¿Sí? pasa. La clave estaba y que te piden diferentes. Bueno, transitiva la que tiene objeto directo, ¿no? Al ojo. Caminar, trabajar, viajar, ir son verbos intransitivos. Pero convocar a alguien. Convocas a los futbolistas, los convocas. Ese es transitivo, tiene OD. Ya conságrense en esta última parte, chicos. La cantidad. A ver, subordinada, ¿de qué tipo nos pide, no? La La función. eso de O de, desconozco eso. O de. En la B, atributo. o, cansado de algo. Complemento de adjetivo. ¿Por qué no atributo? Porque cansado no es subordinada. Para que sea atributo, debe estar la subordinada en función de atributo. Como que yo diga, mi deseo es estudiar muchos idiomas. Ahí sí. Acá es cansado de algo, complemento de adjetivo. ¿Qué hace los fines de semana? Esto no importa, sujeto. En la C, sujeto. Aún tiene la esperanza de algo, de encontrar a su perro. Complemento de nombre. Acá sí hay atributo, ¿ve? Socorrer. Atributo. Profesora, tengo una duda, sujeto y nombre, dijo. ¿Cuál? Complementos de nombre, complemento de nombre siempre va con preposición. En la D dice, aún tiene la esperanza. ¿Quién? Alguien. El sujeto es tácito. Alguien, vamos a ponerle María, tiene la esperanza de que a partir de la preposición empiece el complemento de nombre, porque esperanza es un sustantivo, es un nombre. En cambio, el sujeto es el tema del que se dice algo. No importa, ¿qué cosa no importa? Esto, ¿y qué es esto? ¿Qué hace los fines de semana? Ese es el sujeto. Ya, profesora, gracias. Listo. Esto es finalidad. A fin de proteger es para proteger. No respondió bien a pesar de que había estudiado. Eso es concesiva. Rindió su declaración así, según le aconsejó su abogado, es modal.
Si no repasa, es condicional. La 16, la clave ñaños es Ah, 16, la A, ¿seguro? no. Dado. La de La D. No. Sí. La programación del taller, acá debe venir una coma para que guarde relación con esto. Está mal. Todo en su vestimenta combina. Ese todo, ¿cuál es? Saco, pantalón. Esto está correcto. La 2 está bien. Acá el error es que después del verbo copulativo no tiene que venir los 2 puntos, porque se rompe la hilación con el atributo. La respuesta donde está correcto es la 2 y la 4, o sea, la C. Porque en la 4 tienes varios materiales, 2 puntos. ¿Cuál es eso? Una hoja, preferible de color. Tenemos expresiones complejas. O sea, luego de el verbo copulativo no puede ir 2 puntos. No, porque es como que yo diga, ella ¿es qué? Rompe la hilación. Ella es solidaria, generosa, amable. No puedo romper esa hilación. Pero si yo dijese, ella se presenta 3 cualidades, 2 puntos. Ahora sí, 3 cualidades, 2 puntos. Solidaria, amable y alegre. Ahí sí, ¿no? Porque anuncia la enumeración. Y antes de nada, eso es de orden, ya que es causal y por cierto es digresión. Años, en la 18 la clave es avión. Bueno, como siempre, les deseo lo mejor. Jóvenes, para poder ingresar a San Marcos nos cuesta. Se lo digo por experiencia. Para mí fue difícil ingresar. Y mantenerme en la universidad también fue difícil. Trabajar y estudiar al mismo tiempo tiene su costo, pero nada es imposible. Con la ayuda del Todopoderoso y las ganas y el esfuerzo que ustedes le pongan, se puede. No hay barreras. Les deseo lo mejor. De repente no fui la profesora que ustedes esperaban, pero siempre tenía la intención de explicarles de la mejor manera posible y contribuir en su formación académica. Éxitos, sé que van a lograrlo, pero la clave está en que nunca se rindan. Nunca se rindan, ¿ok? Retroceder nunca, rendirse jamás. Un abrazo para todos. Algún día los veré, ¿sí? gracias. Me recordarán. Cuídense. Chao. Pues, Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, bien, cuídese. Cuídese. muchas gracias, profesoras. Vamos con Pro- esta.